Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy es miércoles 26 de febrero del año 2020. Estamos en la víspera del discurso del presidente Danilo Medina mañana ante la Asamblea Nacional. Es el discurso que anualmente el presidente de la República debe presentar ante el Congreso Nacional, reunido en ambas cámaras de manera conjunta en la Asamblea Nacional, para presentar las memorias del último año de gestión. Pero en este caso el presidente Danilo Medina tiene una particularidad especial, y es que es su último discurso, porque corresponde al discurso número 8, al octavo año de gestión de dos periodos gubernamentales después de la reelección del año 2016, y por lo tanto se espera que la rendición de cuentas del presidente Medina mañana no sea solamente con respecto al último año de este gobierno, es decir, al 2019, sino a un recuento de todas las gestiones y de todas las situaciones que han sido presentadas como gestión gubernamental por el presidente Danilo Medina y su gabinete en estos años de gobierno. Es la primera vez también que el presidente Danilo Medina asiste a una presentación de sus memorias en el Congreso Nacional con una situación política tan caliente, con una situación tan efervescente, fruto de la posposición de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado y ahora pospuestas para el 15 de marzo próximo. Entonces, el país está a la expectativa del discurso del presidente Danilo Medina mañana, pero para conversar sobre este y muchos otros temas del acontecer nacional, tanto en el orden político, social, económico y de toda índole, hemos querido compartir esta noche con nuestro querido amigo el doctor Humberto Salazar, Víctor, embajador de la República Dominicana en Corea, y que además es un dirigente político veterano de muchas batallas. Entonces es bueno compartir contigo, analizar contigo. Ya me dijiste viejo de No, inicio. lo que pasa es que tú empezaste muy joven. Pero yo lo asumo. Y dándole oportunidad a los jóvenes. Yo conocí a Humberto cuando yo era un adolescente, un mozalbete, y las primeras reuniones de estrategia política y de trabajo político de gabinete de sombra las inicié con el apoyo y el padrinazgo de mi querido amigo Humberto Salazar en la campaña presidencial de 1995, en las primarias del Partido Reformista de ese año, cuando el doctor Humberto Salazar era el jefe de campaña de la precandidatura del licenciado Jacinto Peinado en el Partido Reformista. Así mismo es. Después la jefatura de campaña que asumiste ya en la candidatura oficial, siendo la primera vez que el Partido Reformista presentaba un candidato que no llevara el nombre de Joaquín Balaguer. Después, en el año 96, para la segunda vuelta, Humberto fue de los armadores del Frente Patriótico, de la alianza PLD Partido Reformista. En el 2000 fue de los principales impulsadores de la candidatura presidencial de Danilo Medina. También en el 2004 con Leonel Fernández, en el 2008. Después en el 2006 estuvimos encontrados cuando nosotros defendíamos la alianza del PRD y el Partido Reformista. Y yo el Congreso para el Progreso. Y el Consejo Presidencial. Así es. Después en el 2008, de nuevo para las elecciones presidenciales con el expresidente Fernández. Ahí volvimos también nosotros con Amable Aristi y con Miguel Vargas, y tú con Leonel y el PLD, y después en el 2010, 2012, o sea, tú tienes muchas campañas políticas en tu haber. Haciendo tú ese recuento, buenas noches a los televidentes, porque la verdad es que como me encuentro con Víctor, como es más que un amigo, o sea, Víctor siempre me decía y me dice todavía que yo soy como su padre, como mi hijo mayor, y sus hijos somos de la familia. Así aquí. Es. Pero lo cierto es que cuando tú haces ese recuento... Y a todo el mundo le digo que en mi proceso, siempre que yo me voy a tomar, aunque sea una aspirina, mi médico de cabecera y a quien yo consulto es Humberto. Aunque esté del otro lado del mundo. Así mismo. Y aunque tengamos que hacer videoconferencia a las 12 de la noche. Como quiera. Pero que yo decía que aparentemente yo soy un talismán. Porque no, lo que pasa, Humberto, un talismán es algo que da buena suerte. No, lo que pasa, porque lo cierto es que cuando haces ese resumen, digo, pero es que
yo no estoy acostumbrado a perder elecciones. Tú tienes un buen récord. ¿O A sí? excepción del 2000, Una sola vez. has ganado todos los Una procesos. sola vez. O sea, cuando estuve de enlace entre el presidente Balaguer y el presidente Medina para las elecciones del 2000. En paz descanse, perdí, don Miguel Coco. ahí perdí, pero después, un buen récord. Sí. Y ahora vamos a ganar de nuevo. Vamos a entrar por ahí. Humberto, se percibe como que el escenario político cambió a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado y como que ya estamos con una oposición envalentonada, con una oposición más aguerrida y con una oposición desafiante que luce que ha puesto al PLD y a su candidato Gonzalo Castillo e inclusive al gobierno y al presidente Danilo Medina a la defensiva con estas protestas y estos movimientos sociales. Esa es una percepción totalmente errada. No es así. No, hay mucha gente que plantea posiciones a partir de espejismo que ocurre en un momento determinado en una campaña electoral o en el transcurso de un gobierno, que al final tienen que manifestarse necesariamente en votos en las urnas que se cuentan. Si nosotros hacemos un análisis de lo que está ocurriendo en el país en este momento, sobre todo después de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, pareciera que hay toda una ola de rechazo al gobierno, al candidato del gobierno, pero esa ola no se manifiesta a favor de los candidatos de la oposición. Porque al final, ¿quiénes son los que van a competir? Los candidatos. Y los candidatos de la oposición también han sido rechazada su participación por parte de los manifestantes. Entonces, ¿hacia dónde nos conducen estos caminos? Estos caminos nos tienen que conducir a las elecciones del 15 de marzo, que es el paso principal, el reto principal que tiene el país en este momento. Pues yo tengo un criterio muy definido de lo que está ocurriendo. Yo escribí y lo sostengo de que el sabotaje a las elecciones, yo no dudo que fue un sabotaje. Yo empeño mi palabra con el resultado de la investigación de la Organización de Estados Americanos, que demostrará que fue un sabotaje. ¿Por parte de quién? Por parte de los partidos de la oposición, muy especialmente la Fuerza Sin Pueblo de Leonel Fernández, que tiene como una persona muy cercana a él, a Roberto Rosario Márquez, que estuvo 10 años en la Junta Central Electoral y está ahí conspirando permanentemente en contra de los procesos electorales, primero porque desde el punto de vista personal es un enemigo del actual gobierno por una razón ¿Personal? que es totalmente anímica. O sea, si Roberto Rosario Márquez fuera hoy el presidente de la Junta Central Electoral, estuviera siendo cuestionado por los mismos que ahora andan de brazos con él. Por sus nuevos aliados. Totalmente. O sea, porque a él no lo dejaron de presidente de la Junta Central Electoral, él tiene que demostrar por encima de cualquiera que él es capaz de construir un desorden en esa junta e impedir unas elecciones. Déjame decirte algo. Yo estaba en Corea en mi trabajo. Cuando vi su participación en un programa de televisión el día posterior a la Llegó hoy suspensión, mismo, el lunes 17 de febrero, al otro día. y él dijo, ahí hizo confesiones muy graves. Por ejemplo, el señor Rosario Márquez habla de que él escuchó de algún modo una conversación privada entre el suspendido hoy jefe de cómputos de la Junta Central Electoral, Miguel Ángel García, y el presidente de la Junta Central Electoral, don Julio Castaño Guzmán, Julio César. Sí, donde dijo que Miguel Ángel García le habría dicho al presidente de la Junta Central Electoral que no estaba garantizado el éxito del sistema que se estaba implementando. El manual. Sí. Y que eso lo usó él como argumento para decir que tampoco podía haberse seguido el voto manual, que fue una petición de ellos que se suspendiera. Ahora, ¿cómo tú te enteras de una conversación privada
entre dos personas. Dos altos O tienes funcionarios. un micrófono ahí en el despacho del presidente de la Junta, o tiene espías que le dicen todo lo que sucede ahí, o no sé, o es un mago que se entera de todo lo que ocurre en una institución tan delicada como la Junta Central Electoral, porque yo me imagino que Julio César Castaño Guzmán no llamó a Miguel Ángel García en un pasillo y le dijo: Miguel Ángel, explícame, ¿en qué está el voto manual? Él no lo hizo así, porque eso sería una irresponsabilidad de su parte. Nadie le ocurre. ¿Cómo se enteró Roberto Rosario de esa conversación privada? Porque tienen infiltrada la Junta Central Electoral. Los principales sospechosos del sabotaje están en la Fuerza Sin Pueblo de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque no tenían posibilidad de ganar, ni tienen posibilidad de ganar una sola alcaldía. Y eso, lo único que lo que va a ocurrir después del 15 de marzo, es simplemente demostrar que es imposible usted construir un partido en 3 meses y ser competitivo con estructuras políticas tan fuertes como la del Partido de la Liberación Dominicana y sus partidos aliados. Ahí hay partidos tradicionales de años. Lo que pasa, y candidatos con mucha tradición y fortaleza en la estructura, Entonces, pero lo que pasa, Humberto, es que aunque no tengan posibilidades de triunfar per se, tienen herramientas para hacer daño y se vislumbra que el principal objetivo no es ganar las elecciones, sino impedir que el PLD se mantenga en el poder. Algo similar a lo que pasó con Atuey de Camps en el 2004, que presentó su candidatura a la presidencia y fundó el Partido del Toro, no para que él gane las elecciones, sino para impedir que Hipólito Mejía se pero religiese. había una situación económica muy difícil en el 2004, 2003, 2004, La que crisis prácticamente bancaria impedía que Hipólito Mejía ganara su reelección. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo no sé si tú viste la película Joker. El Guasón, sí. El Guasón, sí, ¿verdad le que ganó sí? el Oscar Exactamente, Joaquín Phoenix. Sí. Y fue candidata a ganar el Oscar. Bueno, Sí. Parasite, la película coreana, ganó el Oscar. Así es. ¿Cuál es la historia? La historia de El Guasón, para los que no lo han visto, yo invito a que miren esa película, porque el mensaje Tiene un trasfondo psicológico y es- humano no, extraordinario. y es tremendo Sí, para la sociedad moderna. así es. O sea, es un señor con serios problemas mentales que es capaz, a partir de sus manifestaciones maníacas y de sus tendencias a la violencia, pues de hacer que toda una sociedad se vaya al caos. La última escena del Guasón es terrible para la sociedad moderna. Significa que cualquiera es capaz de construir una narrativa y un escenario en el cual lleve a una sociedad al caos. ¿Qué ocurre? La ruptura del grupo de Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana no fue una ruptura ideológica, no fue una ruptura de planteamientos hacia futuro que tienen que ver con nosotros los que poblamos y habitamos la República Dominicana. Una coyuntura personal. Es un problema absolutamente anímico. Es un escenario, un espacio de despecho. Hay personas que creen que solamente las mujeres son despechadas. No, no, no. El despecho es un sentimiento humano en el cual una persona que se cree poseedora de algo, en la mayor parte de los casos se habla entre parejas, pero puede ser cualquier cosa, una casa, un vehículo, un trabajo, cualquier cosa que tú creas que es tuyo, es tu posesión. Si alguien es capaz de quitártelo, tú desarrollas dentro de sí una cantidad de sentimientos negativos que puedes causar un grave daño. Por eso es que yo digo, y lo he comentado con algunos amigos, que ese no es el Leonel que yo conocí. Es una persona absolutamente diferente, que ha sido capaz de construir un espacio y una narrativa que puede hacerle un grave daño a la República Dominicana por despecho, simplemente por despecho, porque los seguidores dentro de su partido, yo no soy miembro del PLD, pero los seguidores dentro de su partido decidieron por mayoría, pues,
plantear la reelección del presidente Danilo Medina en el año 2015, cosa que él creía que le pertenecía, que le devolvieran el espacio del cual él cree que es poseedor. Y con él hay algunas personas, y yo hasta te lo puedo decir a todos, o sea, ese grupo es sumamente peligroso para la paz social del país. Yo no estoy exagerando. ¿Cuáles son los partidos aliados de la Fuerza Sin Pueblo? El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. ¿Qué pasó con Elías Wessing? Elías Wessing fue sacado del gobierno por un problema de un escándalo en bienes nacionales. Él no salió por sí solo. Le pusieron al segundo de él y también hubo otro escándalo y así fue que salió el PQDC de ahí. O sea, ahí hay un despecho. Yo trabajé y a mí me sacaron, pero tú fuiste objeto de un escándalo. José Francisco Peñaguaba, mi amigo José Fran, que siempre decía, que tú siempre conspirabas para dejarme oliendo la hierbita del palacio. Ese era su chiste conmigo y yo lo quiero mucho. Pero ¿qué pasa con José Fran? José Fran no puede ser objeto de un decreto en el país. Institución a la que entra, institución que termina totalmente quebrada. INESPRE, Autoridad Portuaria Dominicana, la Lotería Nacional, no puede ser. Esos son los que los están acompañando. El PUN, Corporán. ¿Por qué sale Corporán del IDECOP? Por otro escándalo. Un escándalo donde nombra hasta el que barre de su casa, lo tiene nombrado en el IDECOP y el IDECOP prácticamente quebrado. Y ni hablar de la Fuerza Nacional Progresista. La Fuerza Nacional Progresista sale del gobierno porque ellos quieren ser los que manejen la política exterior del país y eso le corresponde constitucionalmente al presidente de la República. ¿Se te olvidó uno? Se me olvidan varios. ¿El Partido Reformista? Para allá iba, y algunos personajes más, porque en mi caso yo no tengo ningún problema en nombrar. Ni tiene pelo en la lengua. Ni tengo pelo en la lengua. O sea, el Partido Reformista. Ese señor que preside el Partido Reformista, cuyo nombre ni siquiera voy a mencionar porque no me interesa, o sea, él no se merece que yo lo mencione. Ese señor se hizo préstamo, autopréstamo, 96 millones de pesos del Banco Nacional de la Vivienda a una empresa de su familia. No lo digo yo, está en el periódico. ¿No? ¿Y tú hiciste un instrumento judicial de ese tema? Ese señor se repartió todos los fondos del plan de pensiones del Banco Nacional de la Vivienda. Yo tengo el expediente, lo tiene mi amigo Danfí Rodríguez, que está con Leonel. Y entonces, ese señor es el aliado de Leonel. Esos son los partidos que lo sostienen, pero ni siquiera hablar. O sea, ¿alguien tiene en su sano juicio la idea de que Fernando Fernández estuviera al lado de Leonel si todavía estuviera en la Dirección General de Aduanas? Son despechos. Roberto Rosario, despecho. Todos son despechos. Y esa influencia ha construido a un Leonel Fernández totalmente diferente. Por eso yo digo que el principal sospechoso, el partido por el cual se debe sospechar en principio de cualquier situación con los equipos del 16 de febrero, ese fallo, es la Fuerza Sin Pueblo. Y déjame decirte algo. Hay que ponerle atención a las elecciones del 15 de marzo, porque ya comienza el mismo cantito. Déjame enseñarte algo. Ya comienzan. Por favor, quiero compartir con nuestros amables televidentes en sus pantallas este tuit del señor José Francisco Peñaguaba a propósito de este tema que señala nuestro querido invitado de esta noche, Humberto Salazar. Vamos a colocarlo en pantalla, Arturo, por favor, para que puedan leerlo todos los televidentes. Dice José Francisco Peñaguaba en su cuenta de Twitter esta mañana: imposible participar en elecciones. 450.000 dislocaciones a electores según denuncia del PRM. Sin instalar verificador de huellas, sin validar código QR que se encuentra al dorso de la cédula de identidad, sería un desastre que convertiría la misma en un real matadero electoral.
A propósito de lo que tú acabas de señalar. Porque hay que ponerle atención y seguimiento a lo que están diciendo. O sea, que estuvieron meses tratando de Cuestionar, desacreditar a la Junta totalmente. Central Electoral y al al voto modelo. automatizado. Y ahora también están tratando de cuestionar el padrón. El padrón. Aquí no se había vuelto a hablar de dislocamiento de personas en el padrón desde las elecciones de 1994, Exactamente. hace 26 años. Exactamente. Bueno, ahora vuelven con la misma cancioncita. Entonces, tú miras el programa del doctor Marino Vinicio Castillo el domingo y es el mismo discurso. Es más grave. Y esto yo lo digo con toda responsabilidad porque está ahí. Cualquiera lo puede buscar. Yo lo tengo aquí, yo te lo puedo dar. Él habla de que no van a aparecer personas en el padrón y que va a haber episodios de violencia en contra de los integrantes de los colegios electorales. Víctor. Y eso no se puede dejar pasar. Porque aquí hace años que no tenemos problemas con los padrones. Y en el proceso del 16 de febrero pasado, de las 3 áreas donde la parte tecnológica tenía la responsabilidad de pasar la información a los equipos, no falló la parte del padrón, no falló la parte de la clonación, falló la parte de la boleta. Claro. Que hubo partidos que no aparecieron en las pantallas cuando se cargaba la boleta, pero la parte del padrón no hubo una sola queja de que yo me presenté como elector a un colegio electoral y no aparecí en ese Pero padrón. ¿alguien te dijo a ti cómo se ponía esa boleta dentro de ese equipo? No. ¿Tú sabes cuál era la el, mecánica? con el USB. Déjame decirte algo. La Organización de Estados Americanos, los técnicos de la OEA, van a descubrir qué ocurrió ahí en 2 o 3 días nada más. Inmediatamente comiencen la investigación. Sí, porque todo es rastreable. Porque no, aparte que esos equipos son muchísimo menos complejos que eso que tú tienes en la mano y esto que yo tengo en la mano. O sea que es de fácil Pero aparte de eso, identificación. que los equipos se identifican con el usuario. Por ejemplo, Se sabe quién hizo tal o cual cosa. claro, porque tienes que tener un password y es con tu huella que abres para poder entrar. Entonces, cada usuario, cada técnico que estaba responsabilizado de poner la huella, el padrón, de clonar todo y de poner la boleta, se sabe en el momento en que entró por qué ocurrió y se sabe también, y hay que preguntar, por qué sacó el USB antes de que toda la boleta cargara. O sea, lo que demostraría que fue una acción deliberada para sabotear el proceso. Totalmente, eso es lo que va a demostrar que fue una acción de sabotaje. ¿Tú sabes cuál es el problema, por ejemplo, de mis amigos del Partido de la Liberación Dominicana? Que dejaron el tema en el aire después que el comité político se reunió el mismo domingo al mediodía y no le dio seguimiento a su documento. ¿Qué decía el documento del PLD? Que era un sabotaje. ¿Por qué decían que era un sabotaje? Entonces, ¿cómo alguien puede asumir ese discurso cuando el primero que dice que es un sabotaje es el Partido de la Liberación Dominicana? Sin embargo, el presidente Danilo Medina solicitó a la Procuraduría General de la República dejar sin efecto la investigación que ya había iniciado sobre ese tema y que fuera la Junta Central Electoral con la OEA y los organismos internacionales que hicieran la auditoría al proceso. Claro, porque eso bendice. Y aparte que es vinculante. Claro, porque tiene consecuencias de carácter penal. Totalmente, es vinculante. Claro. O sea, vamos a estar claros que cuando la OEA dicte un informe y diga lo que ocurrió fue esto, a partir de ahí se derivan situaciones penales para quienes cometieron ese hecho. Pero Humberto, eso no es nada casual lo que ocurrió ahí. Tú has hecho un análisis más que político, más que social, hasta de carácter psicológico. Claro. Cuando hablas del despecho. Porque conozco a los actores. El problema conmigo... Y eres un profesional de la medicina además. Y conozco a los actores y soy un profesional de la medicina y sé las consecuencias que puede traer ciertas acciones sobre los seres humanos
cuando se creen poseedores de algo. Y sobre todo, no solamente poseedores, como tú describías hace un momento, del despecho que siente el ser humano por su naturaleza al sentirse que se le ha arrebatado lo que considera suyo, sino también de la reacción en consecuencia ante esa acción. Si yo entiendo que Humberto me quitó esta taza que es mía, de lo que yo soy capaz de hacerle a Humberto o de intentar hacerle a Humberto en venganza porque me quitó esa taza. Totalmente, pero... Cuando tú hablas de conocer los actores, te vas por ahí, me imagino, porque conoces... Pero yo no conozco a los actores superficialmente. Yo conozco a los actores de modo profundo. O sea, yo creo que poca gente en este país piensa que yo soy un idiota. O sea, yo creo que la gente piensa que yo soy por lo menos medianamente inteligente. Humberto, yo conozco a los actores. Y entonces, ¿qué hacer ante esa situación? El Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza la alianza del bloque progresista, anuncia la candidatura vicepresidencial de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Otra situación compleja, en un estado de ánimo que también cree que posee algo y que lamentablemente para esa persona todas las encuestas dicen que Margarita Cedeño es más popular que él. Sí, pero ahí... Y por eso no la dejó pasar. Porque ¿a quién le correspondía la candidatura del grupo de Leonel Fernández al retirarse el presidente Danilo Medina? ¿Qué era lo normal para mantener la unidad del PLD? Y permíteme que sea bien descarnado. ¿Qué era lo normal para mantener un PLD unido? Que Leonel se retirara. Usted es el presidente del partido de gobierno. Usted ha mantenido un conflicto con el presidente de la República en ejercicio de su propio partido. Y el presidente da un paso atrás. El presidente de ese partido da un paso hacia atrás. Digo, ni siquiera un paso hacia atrás. No, el presidente... Hizo lo mismo que hizo él en el año 2012. Porque en el año 2012, y por eso yo digo, conozco a los actores, en el año 2012 se estuvo promoviendo la reelección del presidente Leonel Fernández. Los ingenieros constitucionalistas. Hasta muy poco tiempo antes de que en la fecha llegara en que se tuviera que abrir el proceso de primarias. O sea, que era exactamente lo mismo. Entonces, el presidente Medina nunca dijo que aspiraba a la reelección. Nunca lo dijo. Entonces, perfecto. Él dice, vamos a dejar esto aquí y vamos a abrir un espacio para que la gente aspire. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que usted es presidente de ese partido y si hiciera su problema, usted se echara hacia atrás. Ah, no. Celebraron el triunfo La noche del en discurso. la capital Eugenio de Marchena, en Funglode, que habían ganado, sin darse cuenta de que sí existe toda una estructura política que en elección de mediana o baja participación es la que se impone. Pero yo oí al genio, a uno de los genios que tiene él, que es otro despechado también. Ese todavía cree que es ministro de Interior y Policía. Él se le olvida que fue el mismo Leonel que lo canceló porque llenó el Palacio de los Deportes con gente de los barrios promoviéndose como candidato a la presidencia. Y yo hablo de Franklin Almeida porque le pongo nombre a todos. Entonces ese genio dijo, yo lo escuché, que el 80% del padrón iba a votar. Y digo, pero este tipo está loco. En una primaria, en ninguna parte del mundo, vota más que el 30-35% de los que están invitados a participar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando tienes una situación así y tienes baja participación, tú no puedes cantar victoria, porque la estructura política, que es la que lleva los votos a contar a las urnas, te puede ganar. Y ellos no daban ni siquiera el... Puede ser que un candidato tenga más simpatías que otro y resulte vencido porque el menos simpático o el menos conocido o el más novato haya tenido mayor apoyo en cuanto a la estructura y capacidad de movilización, la logística para convertir esos apoyos en votos. Pero totalmente, yo lo viví con el COPEI. El Tigre Fernández no era el más popular del COPEI, parte de la destrucción del sistema de partidos de Venezuela. Le ganó a Caldera, le ganó a Caldera. Y ganó ¿por qué? Porque tenía la estructura. ¿Qué se impone en el Partido de la Liberación Dominicana en las primarias? Que la perdió, ahí no hubo fraude de ningún tipo.
el presidente Danilo Medina es el líder de la parte más pobre y la clase media baja de este país, por una razón fundamental. Su obra de gobierno. Ha construido un escenario económico en el cual de 39% de pobreza que teníamos medida en el 2012, ahora andamos por un 19%. ¿Por quién van a votar esa gente? ¿Cuál es su simpatía? ¿Por qué el presidente Medina tiene una valoración pública de más del 60%? Porque las políticas públicas han llegado a una gran parte de la población. Y déjame decirte algo. Que no han tenido la condición de ser exclusivamente PLDistas para ser favorecidos por esas políticas. No, para nada. Y déjame decirte algo. El 16 de febrero, el plan no terminaba simplemente en la suspensión. El plan seguía con una serie de desórdenes en el país para provocar una situación de hecho en la cual se hubiera construido una inestabilidad tal que se pudiera incluso poner en cuestionamiento la misma existencia del gobierno constitucional. Y yo no soy tremendista, ¿eh? A Gabriel Castro lo tirotearon en Navarrete, al director del Departamento de Valores del país. El superintendente de Valores. Lo tirotearon. En los barrios se intentó a través de redes sociales de construir un escenario de inestabilidad. A mí me llegaron videos de tiroteos en el país, y eran videos de Venezuela, ni siquiera eran de aquí, y algunos eran antiguos, porque era mantener en zozobra al país, y no puede ser. A propósito de videos, señalabas hace unos minutos la intervención del doctor Marino Vinicio Castillo, don Vincho Castillo, sobre la perspectiva desde su punto de vista de las elecciones del 15 de marzo. Vamos a compartirla. Claro que sí. Referencia a eso. Escuchen a lo que se refería nuestro invitado, el doctor Humberto Salazar, con respecto a lo que dijo el doctor Marino Vinicio Castillo de las elecciones que fueron ahora pautadas para el 15 de marzo próximo. Veamos. Entonces inventan la suspensión. La Junta Central Electoral no puede, por una resolución, cambiar la fecha de febrero a marzo, después de haber dejado sin efecto las elecciones. Entonces yo digo, se va a celebrar el 15 de marzo, dentro de la brevedad política del apuro que tiene el poder de que nos saquen del atolladero, que entienden ellos eso. No, marzo va a ser peor que el voto automatizado, porque el que vaya a votar y no se encuentre en el listado y están haciendo traslueque en el padrón, va a ser activo en la protesta. Van a agredir a los presidentes de mesas, no solo por no aparecer en los listados, sino por la presencia masiva de falsos dominicanos votando. Pueden tener en las maternidades ocupadas las camas por madres haitianas, mientras las nuestras paren en los pasillos. Pero cuando se le diga a este país, usted no aparece en la lista, porque está tocado, y vengan los haitianos de interior y policía, los de Monsi, dentro del plan de regularización, 100 miles de los cuales no hablan ni siquiera el español. ¿Cuál va a ser la reacción del votante dominicano? La guerra, el desorden. Es decir, vamos a tener un tollo peor. Atiéndanlo. Y ojalá no tener razón. Entonces inventan las... ¿Tú crees que nosotros nos merecemos la guerra y el desorden? Esa no es la naturaleza del pueblo dominicano. La guerra y el desorden. Hemos logrado un nivel de estabilidad, de paz social, de seguridad jurídica. Nosotros somos la economía que más crece en América Latina. Hemos disminuido la pobreza a menos de la mitad. La pobreza extrema del país está en menos del 2%. Nosotros somos en América Latina uno de los países que las personas, y en mi caso yo soy embajador, los
demás embajadores de América Latina me preguntan que cuál es el secreto de la estabilidad de este país. Mira, ¿Cuál es la fórmula del éxito? Mira, el país del Caribe donde mayor inversión extranjera hay, de cada $100 que se invierten en el país, 60 vienen a la República Dominicana. 60. Nosotros hemos pasado en estos 8 años de 3,5 millones de turistas a casi 8 millones de turistas. Nosotros ya vamos a tener, Víctor, casi 100,000 habitaciones turísticas. Mira, ya estamos dando la vuelta desde Bávaro, Punta Cana, y ya estamos en Miches, construyendo hoteles de primerísimo orden. Ya estamos dejando como nación, como isla, atrás el todo incluido, que ha sido sumamente exitoso, pero necesitamos también personas que gasten más. Nosotros somos uno de los países más seguros de América Latina, el continente más violento del mundo. Estamos rodeados de los países más violentos del mundo. Venezuela, Honduras, El Salvador, son países violentos. Nosotros tenemos un país que está estable, nuestros hijos estudian, tienen capacidad de trabajar, Seguridad jurídica. tienen seguridad jurídica. O sea, nosotros nos merecemos la guerra A eso iba, pero y el caos. Pero tenemos una amenaza de No, así anarquía, no. de caos. Ahora, Humberto, Ahora, ¿cuál es la razón? el despecho, lo que tú decías ahorita, el rencor, el sentimiento ¿Cuál de es que la me han razón? arrebatado lo que yo entiendo que me pertenece. La guerra y el caos. Pero pregunto, entonces, ¿qué hacer? Porque se percibe que ante esa actitud de los opositores, más del grupo de Leonel Fernández que de el candidato Luis Abinader. No, porque Luis Luis Abinader no. lo que está jugando es, como tú decías en tu análisis, en tu video, se está dejando utilizar. No, Luis Abinader es el preservativo de Leonel Fernández y ese grupo. Pero y O entonces, sea, ellos lo ponen ahí como un musú, no tiene pericia política, no tiene malicia política. El problema con los políticos, y yo en esto estoy de acuerdo con la frase del doctor Euclides Gutiérrez Félix, la política se aprende en la militancia. Todo el que llega de paracaídas a la política, que es el caso de Luis Abinader, y muchísima gente que aquí habla de política sin nunca haber agarrado, ni se ha puesto una gorra, ni haber juramentado en su directorio, ni saber cómo se maneja nada allá dentro de esos partidos, pues demuestra su impericia a partir de esa interacción. O sea, no es tan fácil engañar a un político militante. pero entonces, según tu análisis, el PLD y el candidato a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo, y los candidatos a los cargos municipales y congresuales del PLD y de la coalición de los partidos aliados al bloque progresista, no ven afectadas sus posibilidades electorales por estos movimientos de protestas sociales. Tú me preguntaste qué hacer. Sí. Yo aprendí de Balaguer que lo que hay que hacer es enfrentarlos. Enfrentarlos en el campo de la dialéctica, en el campo de la retórica, y enfrentarlos y desmontarle su discurso, enfrentarlos y desenmascararlos, enfrentarlos y decirle a este país qué es lo que quieren y que este país elija lo que quiere. Si este país lo que quiere es el desorden, la guerra, el caos, La anarquía. bueno, entonces que voten por ellos. Ahora, si este país quiere seguir progresando, las personas tratando de progresar La a paz. través de su trabajo, la paz social, que nosotros sigamos siendo un ejemplo, no solamente en América Latina, sino siendo un ejemplo de estabilidad social y política en todos los países que nos rodean, bueno, entonces votan por la boleta del partido de gobierno. Porque es el pueblo que tiene que decir, no soy yo ni tú. Yo tengo mi voto. Sobre la elección de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, nos quedamos ahorita por la mitad en cuanto al análisis que venías haciendo de su presentación como compañera de boleta de Gonzalo Castillo. Yo creo que es un enorme acierto para el Partido de la Liberación Dominicana y para Gonzalo haber electo o señalado, porque eso no se elige, a Margarita como candidata a la vicepresidencia. Primero, por un tema de género. O sea, no hay dudas que el país exige la igualdad de la mujer con el hombre a nivel laboral, a nivel de la casa, porque la mujer en la República Dominicana, que es otro de los avances que hemos tenido en el gobierno del presidente Medina,
ya aporta económicamente a lo que es los ingresos familiares. O sea, una mujer que sale a trabajar ya con toda la confianza del mundo puede dejar a su hijo en una de las guarderías infantiles y se lo entregan alimentado y bien cuidado. Entonces Margarita es la representación más elevada de lo que ha sido en la República Dominicana la mujer en la actividad política. Así es. Margarita ha sido 2 veces vicepresidenta, es candidata una tercera vez a la vicepresidencia y en el 2024 vamos a ver, porque dentro del PLD tendrán, si Dios quiere y lo permite y le da salud y todo sale bien, tendrán que vérselas con Margarita como candidata, porque ya en el 2024 ella termina, me imagino, su labor como vicepresidenta y ese será un partido mucho más abierto. Ese es el partido más abierto del país. Tuvo unas primarias abiertas y todo el mundo puede inscribirse. Es más, déjame decirte algo. Si la hubieran presentado en la última convención, le gana Leonel Fernández. A eso iba. No se puede hablar ya de una hipótesis de lo que pasó en función de las primarias del 6 de octubre, pero ella no se inscribió para competir. No, por respeto. Por respeto. A que su esposo estaba compitiendo. Claro, pero en este caso, su esposo dejó el partido. Ya el escenario es diferente. Y aparte de eso, Víctor, si tú aspiras, tú, a ser presidente de la República, y en este caso yo no tengo ninguna duda, todo el mundo sabe la relación que yo tengo con Margarita, o sea, somos amigos. Yo no tengo ninguna duda de que Margarita Cedeño se plantea ser presidenta de la República y se ha estado preparando para eso. Tú no te puedes inscribir, si tú aspiras a la presidencia de la República, en un partido cuyas siglas sean LFP, Leonel Fernández presidente. Ese partidito fue hecho para que Leonel Fernández fuera presidente. Ella no tiene espacio ahí. Su espacio está dentro del PLD. Ella lo dijo en su discurso. Ella dijo, me tienen sin cuidado y no me quita el sueño las críticas o los comentarios que puedan haberse producido sobre mi decisión de mantenerme en el Partido de la Liberación Dominicana. Déjame decirte algo. Nadie le ha regalado nada. A Margarita Cedeño nadie le ha regalado nada. Todo se lo ha ganado con su trabajo. Cuando fue primera dama de la República, muy bien pudo haberse quedado solamente en algunos programas muy pequeños, sin ningún tipo de trascendencia, pero ella decidió asumir un proyecto nuevo en el país que se llama Solidaridad. Y con Solidaridad, Progresando, el proyecto Progresando, Solidaridad es de los programas sociales del gobierno, que después llegó a Solidaridad, pero el primero fue Progresando y se fue a la provincia del Ceibo. Yo fui a esa primera reunión. A la provincia del Ceibo, a la más pobre del país, se fue. Empezó a instalar los centros tecnológicos. Comenzó a instalar espacios, escenarios en la cual esas personas pudieran salir de la pobreza. O sea, no es que le han regalado nada. Humberto, Gonzalo, yo creo que Gonzalo y Margarita hacen una excelente pareja en esa boleta. Yo creo que Gonzalo Castillo es un excelente gerente, demostrado en su labor a nivel público y privado. Porque en mi caso, cuando lo nombraron ministro de Obras Públicas, digo, bueno, pero es que él no es ingeniero. No tiene que ser ingeniero. Es lo que es un excelente gerente. Y lo demostró con eficiencia. Sin embargo, Humberto, hay una percepción y han corrido muchos memes, muchos videos, muchos cuestionamientos a la figura del candidato presidencial Gonzalo Castillo, que están siendo inclusive explotados por la oposición y por los sectores que están protestando, los grupos de los jóvenes de las protestas sociales. Esto no ha generado una desventaja en la competencia para Gonzalo Castillo como candidato. Tú me estás mirando a reírme, ¿verdad? Sí. Porque lo mismo sucedía con Danilo. Exactamente igual. Aquí la gente no tiene memoria. Yo sí, todavía tengo. No sé qué va a pasar dentro de 2 o 3 años, pero todavía tengo. Lo mismo sucedía con Danilo, es la misma historia. O sea, ¿qué decían de Danilo? Que no sabe hablar, que no se sabía reír. Que no tenía carisma. Que no tenía carisma, que no atraía, que era difícil de vender, yo me acuerdo, que me lo decían. Que era un camión en una cuesta. Que no había forma de empujarlo.
En mi caso, tuve que pelear mucho adentro del espacio político donde estaba en ese momento para convencer de que ese era el candidato, que ese era el candidato. Eso mismo decían de Danilo. Y fíjate bien, Danilo Mira que Tolete presidente ha salido. Exactamente. O sea, ha salido. A Balaguer también, muñequito de papel. No. Cuando los 30 años de la dictadura, ¿tú los sabes 31 años. Bueno, yo en esa época no estaba, por supuesto. Pero, nada. pero tenemos amigos que nos han ofrecido Pero- testimonio pero- y hemos leído. Pregúntele a tu padre, Sí. ¿cómo era que le decían? ¿Tú sabes Balaguer, cómo decían? muñequito de papel. Pero, no, pero le decían otra cosa. ¿Qué le falta a Balaguer? Unos panties y un sostén. Oye, como era soltero, decían que era homosexual. ¿Qué le falta a Balaguer? Unos panties y un sostén. Y ese muñequito de papel estuvo 22 años en el de gobierno. de don Antonio 22 años. también. De don Antonio Guzmán también se O que burlaban. era mi gobierno. Sí, que no sabía hablar, que no tenía, sabía que hablar. cometía faltas. ¿Ves? Sí. O sea, hay que tener memoria. De Salvador Jorge Blanco, que decía una cosa con la boca y otra cosa con las manos. ¿Y que de tenía- Hipólito? No, imagínate. Hasta lo comparaban le ponían hierba en la boca, muñecos con su fotografía. Entonces, a mí no me preocupa nada de eso. A mí lo único que me preocupa por el país es que no seamos capaces de enfrentar ese grupo de farsantes que quieren llevar a la República Dominicana a la guerra y al caos. Sí, Humberto, porque el gobierno a la guerra y al caos. Se nota, el gobierno se nota en una actitud, y el PLD también, en una actitud a la defensiva. Contemplativa. Después de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, el PLD se nota en una actitud más... Sin embargo, yo creo, Víctor, lo siguiente. O sea, porque política es flujo y reflujo, como decía la gente de izquierda. Yo creo que a partir de mañana, con el discurso del presidente Danilo Medina, donde me supongo que hará un resumen de sus casi 8 años de gobierno, es un gobierno con una gran cantidad de realizaciones en todo el país. Es incluso el gobierno que se atrevió a resolver el problema de los apagones en la República Dominicana. Es un gobierno que tiene luces y sombras, como todo lo que hacemos los seres humanos, pero no hay dudas de que ha sido un gobierno entregado para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, sobre todo los más excluidos de la sociedad. Entonces, cuando el presidente termine su discurso del 27 de febrero, yo creo que el PLD renovará sus fuerzas y se lanzará a las calles con sus candidatos hasta el 15 de marzo. ¿Qué tenemos que proteger? Las elecciones. En este programa lo demostramos. No lo estoy diciendo yo ni lo dijiste tú. Aquí hay gente que está hablando de guerra y caos públicamente. Y tuiteando. Tenemos que proteger las elecciones. Aquí se tiene que votar el día 15 de marzo. Aquí los votos se tienen que contar. Y eso, que no hemos hablado de la intención y de los mensajes y emisarios que enviaron para que las elecciones municipales se quedaran para ser celebradas junto con las presidenciales y congresuales de mayo. No, porque eso es lo que quieren. Y mandar también inclusive a decir que si hay que hacer una reforma a la Constitución, no se opone. Sí, pero lo no- que pero decían así no se puede. lo que decían hace unos meses, que la Constitución no se podía tocar y que no se vendía y que la Constitución... Pero llegaron a algo más extremo todavía. Esa misma persona con quien comenzamos el programa a hablar, el doctor Roberto Rosario, habló en ese mismo programa que tú y yo estamos hablando, está en YouTube y lo pueden buscar, de que podía unirse las elecciones a través de un pacto político sin modificar la Constitución, o sea, violando la Constitución, que lleváramos las elecciones todas al mes de mayo, porque eso era quizás lo conveniente. Hasta eso se llegó. Cuando el presidente Medina da un discurso y dice, no, el gobierno va a apoyar a la Junta Central Electoral en todos los pasos que dé para que se hagan elecciones, y esas elecciones tienen que ser antes del 24 de abril, que es cuando asumen los nuevos alcaldes y todas las autoridades de las Por mandato alcaldías de la Constitución. constitucional. Entonces nosotros nos convertimos en los defensores de la Constitución, y los que querían violar la Constitución eran los que estaban con los motoristas hace unos meses frente al Congreso.
Este país está de locos. Y también recordar que esos mismos opositores que hoy están en esta campaña de descrédito y cuestionamiento a la Junta Central Electoral y al voto automatizado, fueron los mismos que propusieron a esa junta que hoy tenemos. Claro. Ellos fueron los que se rasgaban las vestiduras diciendo que Roberto Rosario no podía permanecer al frente de la Junta Central Electoral. Su hoy nuevo aliado, Roberto Rosario, ellos decían que no podía durar un día más al frente de la Junta y propusieron a Julio César Castaños y propusieron esa nueva Junta Central y la aplaudieron cuando el Senado la presentó al país. Y ellos mismos también estaban en contra de los escáneres que Roberto Rosario presentó para las elecciones del 2016. Claro. Bueno, los apagaban. Claro. O sea, no querían que se transmitieran los datos en forma viva. ¿Qué ocurre? Es que el PRM tiene una debilidad estructural terrible, porque no se dedicaron a construir un partido. Te dije que es la militancia, ¿verdad? Sí. Si tú eres cabeza o aspiras a tener un partido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Construir una estructura política, porque la estructura política nacional es lo que transforma la simpatía en votos. Claro. Los votos no aparecen por sí solos. Ni con anarquía, ni con caos, Para ni nada. con desorden. Y ni tampoco queriendo capitalizar protestas sociales de un grupo joven de la sociedad que por primera vez asume una actitud crítica, no solamente porque se ha querido vender esta protesta como contra Danilo, contra el gobierno. No, que no es contra el gobierno. Es sistémica. No es contra el es una gobierno. protesta generalizada que debe llamar a reflexión a la clase política, porque esos jóvenes no se sienten identificados con ningún partido ni con ningún modelo de lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces quieren venir a montarse en esa ola y por eso el domingo tuvieron que cambiar la ruta de la caravana. No, que lo Y rechazaron. le dijeron, no, para acá no aquí venga. No lo tenemos. Aquí no lo queremos. Y hubo un candidato a senador que quiere ir a cantar el himno. También le dijeron que no los Sí, quieren. sí. No los quieren. Y entre ellos mismos, porque fíjate también otra cosa, como dijo el presidente Danilo Medina, una alianza de macos con cacatas. Un candidato a senador como nuestro amigo, porque es nuestro amigo y lo queremos, y Humberto y yo tenemos una relación de muchos años con él y con su familia, como Vinicio Castillo Semán, candidato a senador por la capital, por la Fuerza Nacional Progresista, cuestionando y enfrentando públicamente a la candidata a senadora del PRM. Es una alianza de Marco con Cacata. Claro que sí. Y fíjate tú también que en demarcaciones, porque también es bueno que el país entienda el siguiente análisis. En municipios donde los candidatos del PLD o del PRD o de cualquier otro partido de la alianza del bloque progresista presentaba debilidad o presentaba un resquebrajamiento en la simpatía porque a veces el PLD no quiere apoyar al del otro partido aliado o el del otro partido aliado quiere ser su candidatura y no apoyar al del PLD. En municipios donde se presentaron situaciones como esa o donde los propios candidatos nuestros presentaban debilidades, ellos van unidos. No, ellos van separados. Ellos van separados. Entonces el problema es que estamos dislocando. El problema es que la computadora no sirve. El problema es que ellos no tienen estructura política. Pero claro. O sea, porque... Pero lo que venden es lo otro. Porque, ¿quién le dijo a Leonel Fernández, por ejemplo, que él es más líder que Juan Bosch? ¿Quién se lo dijo? Cuando sí, porque Juan Bosch se fue del PRD en el 73 y en las elecciones del 78. No participó en la del 74. Por falta de estructura. Y en la del 78, 18.000 votos. ¿Quién le Después de haber sido el más votado hasta ese momento, porque el récord se lo ganó Danilo ahora en el 2016 con el 62%. Exactamente. Pero en ese momento Juan Bosch venía de ser el político en el 62 con la más alta votación. 20 de diciembre del 62 sacó un 61%. Así es. O sea, la más alta votación hasta el 16. Hasta ahora había sido la de Juan Bosch. Pero ¿quién le dijo a ellos, quién le dice al PRM, a Luis Abinader, que él puede ganar elecciones sin estructura? O sea, porque hagan 3 encuestas y digan que esas encuestas le dan un porcentaje. No, los votos se cuentan. Entonces tú descartas, sí, ya vamos a finalizar. Por último, Humberto, entonces tú descartas que el PLD para las elecciones municipales del 15 de marzo pueda sufrir una baja en la intención del voto, en la cantidad de alcaldes que tiene actualmente y que en términos electorales se ve afectado por esta situación? Mira, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, la primera tarea que tiene que hacer es proteger las elecciones.
proteger las elecciones. Porque aquí hay gente apostando a que no se vote el 15 de marzo y no importa lo que ocurre el 16 de marzo. O sea, hay una enorme irresponsabilidad en la oposición toda y son capaces de hacer lo que sea para evitar demostrar su debilidad. Segundo, yo creo que el PLD va a arrasar en las elecciones locales. Te voy a decir por qué. Porque es que volvemos a lo mismo. Es un tema, esas son elecciones de mediana participación. Esas no son elecciones de una masiva participación. No despiertan tanto entusiasmo como Para las nada. presidenciales. Entonces son elecciones que lo que reflejan es el choque y la situación a nivel local. No necesariamente eso se traspola, excepto que sea el conjunto, se traspola a nivel general. Tú lo puedes traspolar a nivel general cuando tienes una sumatoria de todo el país, pero siempre es la situación concreta a nivel local. Y esa situación concreta a nivel local favorece enormemente al Partido de la Liberación Dominicana por una razón. ¿Cuál es? Es el único partido que queda intacto del sistema de partidos que nosotros heredamos de la era caudillista. Con arraigo y estructura. El único, no existe otro. Gracias, Humberto. A ti. Muy agradecido por tu participación. Espero que podamos vernos más a menudo, que Claro podamos que sí. conversar más a menudo. Bueno, cuando porque me voy y vengo. Hacía falta tu voz. Tú diariamente a través de las redes y a través de tus distintas listas de contactos nos mantienes al tanto con tus opiniones a través de tus videos y de tus escritos en Chispas. Pero qué bueno tenerte por aquí en este candente debate político después de la suspensión de las elecciones Hay municipales. personas que puede ser que no les guste mucho que yo esté aquí. Me imagino. Yo me voy y vengo. Me imagino. No Pero de mi parte te aseguro que a mí me alegra. Señores, a ustedes las gracias por el placer de su sintonía. El doctor Humberto Salazar ha estado con nosotros esta noche. Él es embajador de la República Dominicana en Corea, pero es un fino analista político y un veterano dirigente político que ha tenido en su haber muchas batallas y con el que hemos analizado este nuevo cuadro político después de las suspendidas elecciones municipales del 16 de febrero pasado. Mañana el discurso del presidente Danilo Medina, estaremos analizándolo en la noche con don Percio Maldonado, quien es el director del periódico El Nuevo Diario, pero además presidente de la Federación, de la Asociación de Periodistas de Prensa de Periódicos de nuestro país. Hasta mañana, feliz noche, que Dios les bendiga.